Bueno, yo no siento que yo sea como el Hijo de Dios. No, o creemos a Dios o no creemos. Y la Escritura dice, como Él es. Es una verdad para que empieces a renovar tu mente. Si no te ves así, todos los días empieces y pases tiempo delante del Señor con esa verdad. Como Él es, así sois vosotros en este mundo. La única diferencia es que en aquel día que nos encontremos cara a cara con el Señor, conoceremos como fuimos conocidos por Él. Porque ahora vemos oscuramente como por un espejo y no conocemos enteramente cómo somos en Cristo. Pero yo lo que tengo que decidir creer, decidir, es una decisión, porque Satanás vez tras vez te va a hacer creer la mentira para que te identifiques con la mentira. A veces hasta va a usar al predicador, va a usar a gente desbalanceada doctrinalmente, gente que ellos mismos no viven a plenitud esa verdad, no lo han visto y en sus palabras te condena y terminas en condenación. Y yo sé que algunos dicen, no, si se enseña esto al pueblo, el pueblo se desenfrena porque dice, ay, yo soy... No, eso no es así. Cuando uno entiende realmente la gracia de Dios y entiende realmente quién es en Cristo y lo que ha recibido, uno trata de vivir por la vida del Hijo. Allí todos tenemos algún grado de ceguera. A veces tenemos información, pero no tenemos luz. No tenemos lo que yo llamo revelación, poderlo ver. No es lo mismo, pero tiene que por lo menos empezar, aunque uno no haya tenido todavía revelación. Dios te da revelación en la medida en que tú decidas creer la verdad y decidir, bueno, Señor, yo creía esto, pero yo decido creer esto y lo anuncio. Cuando Satanás ponga en tu mente que eres una basura, que no sirves para nada, lo único que tienes para defenderte y que tienes además para crecer es decidir apropiarte lo que dice la Escritura, y con eso es que vas a responder al maligno. Y con esa misma verdad es que te tienes que renovar la mente. Yo no puedo hacer eso por nadie. Cada persona lo tiene que hacer personalmente. Yo misma que le estoy hablando esto, si no me apropio de la verdad, también puedo vivir en derrotas algunas áreas de mi vida. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, no sea que viniendo yo a ser heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Él no está hablando ahí de salvación, él está hablando acerca del premio. El premio, nosotros tenemos un premio, el supremo llamamiento que nosotros tenemos es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces yo me engaño si yo le transmito a usted una verdad. La verdad siempre es transferible, la verdad es verdad, no está condicionada a que si alguien la crea o no. La verdad es verdad y Dios es veraz y Dios no miente, y todo lo que sale de su boca es cierto y es veraz porque Él no miente. La verdad por sí misma es transferible. Por eso yo puedo transmitir a alguien la verdad, esa persona se la apropia y puede tener una gran victoria en su vida. Yo no me la apropio y puedo vivir en derrota, aunque lo que yo estoy transmitiendo es una verdad. Yo le puedo decir a usted, Cristo te ama, pero no creer que Cristo me ama a mí. Pero si tú crees que Cristo te ama por la palabra que te hablé, que sí es verdad,
vas a vivir en victoria. En cambio, si yo no lo creo, no voy a vivir en victoria. Por eso el llamado que se nos hace es que todos lleguemos al mismo conocimiento, o sea, un conocimiento no teórico, donde hay también luz, donde hay revelación. Ah, mira, yo creía esto porque me lo habían dicho, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y con todo este inicio que he empezado, porque durante estos días, desde la última grabación, me he quedado pensando en cómo realmente el creyente puede ser engañado. Satanás puede influenciar de manera muy negativa la mente del creyente. Y traigo hoy un ejemplo muy controversial. Me gustan las cosas controversiales, ya se los dije, los caminos no muy trillados, porque ¿quién va a hablar de eso? Y bueno, eso, por supuesto, eso engendra retos, porque eso engendra que tengo que investigar, que tengo que prepararme, pero muchas de las cosas que se hablan, que están en la escritura, que son pasajes difíciles, cuando uno va al comentario bíblico no se le aclara mucho, y cuando uno busca posibles estudios, pues no hay una respuesta que sea verdaderamente contundente, que uno puede decir, sí, tengo certeza dentro de mi espíritu que esta es realmente la respuesta. Entonces, por supuesto que si uno quiere caminar por caminos no muy trillados, uno mismo tiene que depender mucho de Dios y tiene que pedirle a Dios que le dé revelación por la misma escritura. Quiero aclarar eso. Cada vez que yo hablo revelación, yo no hablo una revelación extrabíblica, porque eso es lo que ha dado lugar a muchas sectas. La Biblia tiene alguna norma de interpretación para no cometer errores. Una de las normas hermenéuticas es que la Biblia es su propio intérprete, que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que haber un mismo hilo de pensamiento, que a veces cuando usted se encuentra una aparente contradicción como la que vamos a ver hoy, no hay tal contradicción. Es que yo todavía no he entendido, pero no hay contradicción y yo voy a tratar de que Dios me ayude a exponer el asunto con la mayor claridad posible. Es un reto, pero sí había pensado, incluso lo anoté aquí para que no se me olvidara, algo que quería recalcar, aunque lo dije en algunos de mis vídeos anteriores, es que las personas, los creyentes que viven en derrota, vez tras vez viven en derrota y no están experimentando la libertad que tienen en Cristo, no es porque la obra de la cruz no sea perfecta. La obra de la cruz es perfecta, pero hay una batalla para su mente. Debe saber identificar esto. Y muchas veces el creyente se identifica con la mentira, en muchas maneras. Se identifica con la mentira, se identifica también cuando peca con la perversión del diablo, pero no identifica, aunque se identifica con la perversión del diablo, no identifican al diablo como el autor mismo de la perversión. No lo identifican a él como el autor de la maldad. La Biblia nos dice que él es el maligno, tú no eres el maligno. Y me da a veces coraje ver cómo a algunas personas se les abusa de esa manera dentro del cuerpo de Cristo. Pero debemos saber que hay una batalla campal para nuestras mentes. Porque si bien es cierto que estamos en Cristo, a Satanás eso no le agrada mucho que estemos en Cristo. Y él va a tratar por todos los medios de impedirnos el crecimiento. Por supuesto, él no tiene libre albedrío. Vez tras vez se tiene que pedir a Dios permiso, pero lo hace. Dios quiere que nos equipemos. Dios a veces lo permite no por malo, porque Dios quiere que nos equipemos.
que nos entrenemos con todo tipo de armas, con el conocimiento de cómo usarlas, para poder poner al mentiroso en su lugar. Cuando una de las cosas, cuando en una época de mi vida que estuve en un colegio militar en mi país, una de las cosas que nos enseñaron era incluso no solamente cómo usar las armas, sino todas las partes del arma, había que conocerlas todas bien. Después, a la hora de limpiar el arma, había que irlas sacando y ordenando en pieza en un orden que era el que te enseñaban a hacerlo, para hacerlo en tiempo récord y para luego no confundirse. Había que irla desarmando en un orden, después se limpiaba cada parte y después de limpia cada parte había que irla entonces armando nuevamente en un orden también. Y usted tenía que saber cómo usar el arma y cómo usar todas las armas. Entonces es lo mismo, desde el momento en que usted se hace un creyente, realmente no un religioso que va a la iglesia, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando un creyente. Usted ha renacido de nuevo y usted recibe el Espíritu de Dios. Sepa que desde ese mismo momento usted no está en territorio neutral. Usted tiene a Dios mismo dentro y ha ganado, que siempre Satanás le hizo la vida miserable, ¿no? Así que no tiene que tenerle miedo. Pero ahora, como usted como soldado de Cristo, tiene que aprender no a hacer una guerra para derrotar al enemigo, porque Jesucristo ya la derrotó en la cruz, sino para que usted no se deje robar la victoria que Cristo obtuvo para usted. Usted ya no tiene que responder a órdenes de Satanás. Usted ya no tiene que vivir esclavo de él, ni desmoralizado. Cuando el enemigo llega con una mentira, ay sí, qué clase de persona que soy, y quedarse ahí tirado en el fango. Dios le ha dado recursos, y todo eso se hace durante el proceso de la consejería bíblica, durante ese tiempo de liberación y discipulado, para que la persona se libere de mentiras y crezca en el conocimiento de la verdad. Pero como me gustan mucho los sermones expositivos, hoy traje uno que tiene que ver con el engaño de la mente del creyente. Y en grabaciones anteriores hablamos de que sí, Satanás tiene esa capacidad. De lo contrario, no nos dijera, por ejemplo, Santiago, que nos manda, es un mandamiento que se nos da allí: resistid al diablo. Primero, sométase a Dios. ¿Ah? Porque cada vez que yo me someto a Dios, ¿qué significa eso de una manera práctica? No debo creer que es que soy yo, que soy fuerte, que hago mucho ayuno y mucha oración y ahora tengo un nivel espiritual muy alto. No. Yo debo reconocer la victoria de la cruz, todo lo que eso lleva implícito, y debo identificarme con eso. Ahora estoy en mi casa normal, haciendo mi faena, porque eso puede ser en cualquier momento y usted no se debe quitar la armadura en ningún momento. Y estoy haciendo mi faena normal y de repente viene un pensamiento a mi mente que me empieza a robar toda la paz, me empiezo a sentir sucia, mala, fea, indigna.
empieza generalmente con un sentimiento, pero es porque entró algún pensamiento que puede ser que yo ni lo haya detectado. Someterme a Dios es decir, Señor, en un acto de fe yo me sujeto a ti y yo decido resistir al maligno. Todo el tiempo yo estoy consciente de la persona de Dios en vez de centrarme en el maligno. Me centro en Dios porque eso es una manera de mantener mi dependencia en Él, de reconocer que no es por mí misma, que es Dios quien me ha dado a mí la autoridad, porque Él es la autoridad, porque Cristo Jesús es la autoridad. Entonces, un ejemplo sí puedo decir, Señor, me sujeto a ti y renuncio a la mentira que me estaba murmurando Satanás acerca de esto y de esto y de esto, y le anuncio, ¿con quién estoy hablando todo el tiempo? Con el Señor. Pero en presencia del Señor le estoy diciendo a Satanás que ya no me debo a Él, que ya Él no tiene poder sobre mí, que ya Él no tiene derecho sobre mi vida. En la misma manera en que Jesús se sujetó al Padre y resistió al maligno con la palabra, todo el tiempo lo hizo por medio de la palabra. Y bueno, con esto en mente quisiera